Y si la forma en la que nos han enseñado a organizar nuestro trabajo y resolver problemas toda la vida es, en realidad, una ilusión que va en contra de la propia naturaleza del cerebro humano. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a quienes nos escuchan hoy a este nuevo análisis exhaustivo. Hola, un auténtico placer estar aquí. Hoy vamos a sumergirnos, y de lleno además, en un tema que desafía muchas de las verdades absolutas del mundo profesional. Tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Es el texto de Wilhelm Wieser del año 2003, titulado Aspectos dinámicos de las actividades de diseño individual, una perspectiva desde la ergonomía cognitiva. Sí, un documento que, en su aparente simplicidad es revolucionario. La misión que tenemos hoy en esta inmersión es explorar una brecha enorme, un abismo, diría yo. Una brecha entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Exacto. Por un lado tenemos cómo la academia y la industria suponen que deben trabajar los diseñadores y creadores, basándose en métodos muy rígidos. Y por otro, la cruda realidad de cómo operan en su día a día. Bueno, pues aquí es donde tengo que poner mis cartas sobre la mesa desde el minuto uno. Yo admito abiertamente que soy una persona que valora muchísimo las estructuras. Soy muy metódica. Ya, lo entiendo. Claro, entonces cuando leo a Wieser argumentar en contra de los métodos sistemáticos, mi instinto me dice que trabajar sin un plan paso a paso es simplemente caos disfrazado de creatividad. O sea, si estás diseñando un puente o el software de un avión, necesitas protocolos inquebrantables. La alternativa parece un desastre. Entiendo perfectamente ese escepticismo inicial. Y no solo una preferencia tuya, es la postura dominante en toda la industria global. Pero lo que resulta magnético de este texto, y lo voy a defender a capa y espada hoy, es que los datos empíricos demuestran que la flexibilidad no es caos. No. No, en absoluto. Es pura genialidad cognitiva. La mente humana, sobre todo la de un experto, funciona mucho mejor cuando no la encadenas a un manual de instrucciones lineal. Vale, pues vamos a desgranar esto desde el principio, porque hay mucha tela que cortar. Entremos en la primera gran batalla, el espejismo del diseño sistemático frente a la realidad. El texto menciona una clasificación de Cross del año 84. Sí, fíjate, Cross identifica una era muy específica, entre 1962 y 67. La llama el periodo del diseño sistemático. Estábamos en plena carrera espacial, construyendo submarinos nucleares. Proyectos mastodónticos, claro. Eso es. Ahí surgen modelos normativos que dictaban cómo se debía diseñar paso a paso para no perder el control. Autores como Pal y Bates los consolidaron en los 70. Y lo sorprendente es que Wieser nos advierte en 2003 que esos modelos normativos seguían, y siguen hoy, dominando la teoría. Y desde una perspectiva de gestión empresarial tiene todo el sentido del mundo. Pensemos en el clásico modelo en cascada en software o el famoso enfoque top-down, de arriba hacia abajo. La lógica teórica, sí. Claro, empiezas por el concepto general, divides el problema en partes manejables, resuelves cada una y llegas al detalle. Para evitar el colapso absoluto con 100 ingenieros trabajando a la vez, necesitas un plan preestablecido. Si no, las piezas no encajarán. Ya. Suena impecable y muy tranquilizador para un inversor. Pero Wieser señala un error fundacional en todo esto. Los modelos teóricos sobre lo que la gente hace realmente son escasísimos. Los teóricos confundieron lo prescriptivo con lo descriptivo. O sea, asumieron que la teoría era la práctica. Exactamente. Empezaron a asumir sin pruebas que la forma en la que debían trabajar, según los manuales, era mágicamente la forma en la que trabajaban en sus mesas. Wieser defiende que para entender el diseño real hay que observar el trabajo en su hábitat natural, no imponer normas desde una oficina. Lo cual me lleva a una duda razonable. ¿Por qué el texto se centra tanto en el diseño individual? Hoy en día todo se hace en enormes consorcios. El genio solitario en su garaje es un mito. Es una excelente observación. Y Wieser no lo esquiva. Reconoce el cambio hacia el diseño colectivo. Pero se centra en el individuo por motivos cognitivos de mucho peso. ¿Cómo cuáles? Pues primero, incluso en proyectos titánicos, gran parte del trabajo recae en profesionales solitarios frente a su pantalla. Y segundo, en las fases de reuniones colectivas, las actividades cognitivas elementales para resolver problemas siguen siendo individuales. La cooperación añade negociación, pero no altera cómo un cerebro genera soluciones. Entendido. Entonces, para descubrir cómo funciona ese cerebro, Wieser recurre a la ergonomía cognitiva.
Pasamos a nuestra segunda sección, la metodología. Pero antes, definamos qué es exactamente la ergonomía cognitiva. Fundamental. A ver, la ergonomía física tradicional adapta una silla a la espalda. La ergonomía cognitiva estudia cómo adaptar los procesos de trabajo y las herramientas a las limitaciones de la memoria y la atención humanas. Diseñar el trabajo para el cerebro, no al revés. Aclarado esto, ¿cómo descubre Visser empíricamente que el diseño sistemático es un espejismo? Con un análisis muy minucioso en tiempo real. No hizo encuestas, se fue a entornos industriales reales. Usó observaciones directas combinadas con verbalizaciones simultáneas. Verbalizaciones simultáneas, es decir, hablar en voz alta. Eso es. Los ingenieros tenían que narrar en voz alta lo que estaban pensando y dudando en el preciso instante en que trabajaban. Y aquí mi vena crítica vuelve a aflorar. Eso suena a un método lentísimo, carísimo y muy intrusivo. Tener a un investigador detrás con una libreta mientras resuelves ecuaciones parece absurdo. ¿Por qué no hacer entrevistas cuando el proyecto termina? Esa es la trampa en la que caen casi todos. Visser explica detalladamente por qué las entrevistas a posteriori son activamente engañosas. Solo revelan el conocimiento que poseen los diseñadores, no su proceso real. Pero si conocen la materia, ¿qué más da cómo nos lo cuenten? Porque que posean el conocimiento es una cosa, pero cómo lo usan bajo presión es otra. Solo la observación en tiempo real revela el uso real. Fíjate, te lo ilustro con un ejemplo alejado de la ingeniería. Imagina a un chef de alta cocina. Vale, me gusta la analogía. Si le entrevistas la mañana después de un servicio caótico y le preguntas por su plato estrella, el chef, sin querer, racionalizará el proceso. Te dará una receta ordenada. Primero la chalota, luego reduzco el vino 15 minutos. Claro, un modelo en cascada, aplicado a la gastronomía. Suena muy profesional. Exacto. Pero si te pones una bata blanca y lo observas el sábado por la noche en pleno pico de comandas, ves otra realidad. Empieza a reducir el vino, nota de reojo que un puré se está cortando, abandona la salsa, da un salto, arregla el puré, vuelve a la salsa. Ajusta todo sobre la marcha, basándose en el entorno. Fascinante, me encanta esa imagen del caos controlado en la cocina y nos sirve de puente ideal hacia la tercera sección, la organización oportunista. Es el término que usa Visser para este comportamiento de saltar de un lado a otro. Así es, y desmonta el mito de la estrategia jerárquica pura. Visser cita a Green, de 1980, que decía que los buenos programadores no avanzan en línea recta, saltan de piedra en piedra siguiendo una visión general. Y aquí el texto menciona una ironía histórica maravillosa con Niklaus Wirth, el inventor del refinamiento paso a paso. Sí, el pilar del diseño estructurado. Wirth admitió con mucha honestidad que nadie debía engañarse pensando que el desarrollo real es organizado y directo. Él mismo reconocía que, en la práctica, te das cuenta de que decisiones tempranas fueron inapropiadas y tienes que reescribir partes enteras rompiendo la linealidad. Vale, reconozco la ironía, pero tengo que presionar un poco aquí. Que este salto de piedra en piedra ocurra en la realidad no significa que sea la forma óptima. La palabra oportunista es un eufemismo para falta de planificación. Ya, la crítica clásica del gerente de proyectos. Claro, suena a alguien inexperto apagando incendios porque el proyecto le viene grande. Pues ahí es donde Visser es brillante. No defiende el caos. Utiliza el modelo de planificación de recados de Hayes-Roth y Hayes-Roth del 79. Este modelo demuestra que el oportunismo es la señal definitiva de alta experiencia. Las decisiones no se toman tirando los dados. Buscan la economía cognitiva. Economía cognitiva. El cerebro buscando no agotarse. Más bien buscando la mayor eficiencia global. Un inexperto se aferra al plan rígido porque si se desvía, se pierde. El experto funciona distinto. Si surge una oportunidad en el entorno que cuesta menos energía mental atenderla ahora mismo que seguir el plan, el cerebro experto la aprovecha. Pero a ver, ¿cómo mides esa eficiencia? Si un ingeniero salta constantemente y pierde el hilo, retrasas el proyecto. Eso es distracción patológica. El texto da el ejemplo de un diseñador mecánico, ¿verdad? Sí, un ejemplo perfecto. El investigador observa a un diseñador mecánico muy cualificado. Está trabajando en las especificaciones de una fase 1, dando forma a unas varillas de metal. Mientras está concentrado en eso, esa representación mental hace que recuerde un error grave en la fase 2, que es el pulido de esas mismas varillas. Según el diseño sistemático, debería anotar el error en un margen, terminar la fase 1 disciplinadamente y luego pasar a la fase 2. Tal cual. Pero en la realidad el experto calcula intuitivamente el coste mental.
Sabe que la geometría de las varillas está fresca en su memoria de trabajo ahora mismo. Anotarlo y volver a cargarlo en la mente horas después le costaría mucho más esfuerzo. Así que salta directamente a la fase 2. Exacto. Da un salto, corrige el error de raíz aprovechando el contexto mental activo y luego vuelve fluidamente a la fase 1. Es un comportamiento dinámico impulsado por los datos y el entorno. El experto salta porque sabe que no va a perder el hilo principal. Visto así detalladamente, la economía cognitiva parece un superpoder. Y si el cerebro busca ahorrar energía, esto enlaza con nuestra cuarta sección. La estrategia de reutilización, el famoso reuse en inglés. Reciclar soluciones del pasado es el atajo lógico, ¿no? Totalmente. Pero Visser es rigurosa. No se refiere a usar reglas abstractas o teorías de la universidad. Eso sería diseñar desde cero. La verdadera reutilización es rescatar un conocimiento específico previo, la fuente, que está al mismo nivel de abstracción que el problema actual, el objetivo. Para visualizarlo, no es usar la ley de la gravedad, es adaptar los planos de un polideportivo de Madrid para construir otro polideportivo idéntico en Valencia. Un ejemplo cristalino. Y Visser desglosa esto en 5 etapas. La 0 es representar el problema actual. La 1 es recuperar fuentes de la memoria o archivos. La 2 es adaptar esa fuente. La 3 es evaluarla. Y la 4 es integrar el nuevo conocimiento en la memoria. Vale, poniéndome el sombrero de gerente otra vez, me fijo en la etapa 0. El momento de decidir si empiezo de cero o reutilizo. Desde fuera, reutilizar parece un copiar y pegar. Es mucho más fácil y te vas a casa antes. Dan un giro fascinante. Te corrigen demostrando que el factor decisivo para un experto no es lo rápido que copias un archivo, sino el cálculo inconsciente del coste de adaptación. ¿El coste de adaptación? ¿A qué se refieren? A la carga cognitiva oculta. Si el problema fuente y el objetivo no son casi idénticos, adaptar el diseño antiguo cuesta mucha más energía que hacerlo de cero. Modificar algo que encaja al 90% requiere desenredar dependencias ocultas, comprender el razonamiento de otro ingeniero hace 5 años. Claro, es como hacer ingeniería inversa. Y ajustarlo con pinzas para no desestabilizar todo. Guiado por la economía cognitiva, el experto visualiza ese campo de minas y prefiere una hoja en blanco a un copia y pega que exigirá cirugía mayor. ¡Qué revelación! Y esto choca frontalmente con las estadísticas de la ingeniería de software que menciona el texto. Hay una discrepancia cómica. Por un lado, Jones, en el 84, decía que entre el 40 y el 80% del código es genérico y directamente reutilizable. Promesas teóricas, claro. Sí, pero por otro lado, observadores de campo como Biggerstaff y Perlis en el 89 afirman que la reutilización masiva está muy limitada en la práctica diaria. Con una gran excepción que señala el texto, el software orientado a objetos. Ahí la propia arquitectura del lenguaje permite empaquetar funciones como bloques de Lego independientes. Eso sí fomenta la reutilización, porque el coste de adaptación cae drásticamente. Pero fuera de ahí, los expertos huyen de reutilizar masivamente porque conocen las trampas. Y toda esta evidencia sobre cómo trabajan los expertos nos empuja a la quinta sección, la resistencia de la industria y la creación de herramientas. Llegamos a la conclusión pesimista de Visser. Muy pesimista, sí. Tras décadas demostrando que la mente es oportunista y busca economía cognitiva, la industria tecnológica se tapa los oídos y gasta millones en sistemas CASE. Estos sistemas de software corporativo obligan a los ingenieros a seguir procesos jerárquicos pantalla tras pantalla. Es un choque de trenes. Los desarrolladores de herramientas construyen plataformas basadas en cómo creen que la gente debería pensar, ignorando cómo piensan biológicamente. Pero ponte en la piel de una multinacional. Tienes 1.500 ingenieros en 3 continentes, colaborando en un coche eléctrico. Estandarizar las herramientas y obligar a rellenar los mismos campos garantiza calidad y permite auditar el progreso. Si dejas que todos salten de piedra en piedra, ¿cómo sabes si cumples los plazos? Desde la contabilidad y gestión, el argumento es irreprochable. Pero desde la ergonomía cognitiva, el coste de esa obsesión por el control es astronómico. Visser sentencia que estas herramientas restrictivas lastran la productividad. Les imponen una carga extra. Enorme. El profesional no solo invierte energía en el problema técnico, sino que malgasta recursos luchando contra el software, intentando encajar a martillazos su pensamiento no lineal en una camisa de fuerza digital.
aplasta la eficiencia y frustra el talento. Aunque dentro de este panorama el texto menciona un rayo de esperanza, un prototipo de la Universidad de Kiel llamado GUS. Sí, el entorno de soporte orientado a objetos generalizado fue un esfuerzo fascinante, diseñado asumiendo que el experto es oportunista. El software no penalizaba el salto, permitía dejar tareas a medias, saltar a otros módulos por asociación de ideas, reflejaba el verdadero mapa mental del usuario. La utopía de la ergonomía cognitiva. ¿Y qué pasó con GUS en el mercado? Y ahí está el cierre triste del documento. Apenas existen herramientas comerciales con esta filosofía. GUS se quedó como un brillante prototipo de laboratorio. La industria prefiere vender la ilusión del control absoluto, aunque signifique estrangular la creatividad del cerebro experto. Las conclusiones empíricas chocan contra el muro del mundo corporativo. Un silencio glacial por parte de quienes lideran la industria, efectivamente. Es innegable que este documento pone patas arriba, asunciones sagradas en la gestión del talento. Vamos a cambiar el ritmo para repasar los grandes aprendizajes de hoy y consolidar todo en 3 conclusiones meridianamente claras. Perfecto. Punto número 1. Existe una diferencia vital entre el conocimiento teórico, que posee un experto, y cómo ese conocimiento se despliega en la práctica bajo presión. Como vimos con el chef, no podemos diseñar procesos basándonos en explicaciones a posteriori idealizadas. Excelente resumen. El punto 2 sería la reivindicación del oportunismo. Hay que desterrar su uso peyorativo. En mentes expertas, el diseño oportunista es la expresión más depurada de la economía cognitiva. Es la habilidad de identificar la ruta más eficiente, permitiéndose saltar sin perder de vista el objetivo final. Y el punto 3, una advertencia. Hay una necesidad urgente de que la industria despierte. Las herramientas digitales y protocolos deben adaptarse a los flujos erráticos pero brillantes del cerebro humano, aplicando ergonomía cognitiva real. No podemos obligar a los humanos a operar como máquinas lineales. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar definitivamente nuestra inmersión, quiero dejar un pensamiento flotando. Algo para debatir después. Si la ciencia demuestra que los mayores expertos resuelven problemas abandonando planes rígidos y dejándose guiar por la economía cognitiva, Sí. ¿cuánta innovación disruptiva, cuánto talento en estado puro estamos asfixiando hoy en día en oficinas y escuelas al obligar a las personas a seguir protocolos inflexibles por el simple miedo al caos? Qué grandísima y provocadora pregunta para reflexionar. Con esta idea cerramos. Un adiós muy cálido a toda nuestra audiencia y un sincero agradecimiento por el tiempo invertido en esta inmersión con nosotros. Esperamos que esta perspectiva sobre la economía cognitiva sirva de inspiración para vuestros propios retos diarios. Hasta la próxima. Hasta pronto.